Bueno, estoy de vuelta con Latinoamérica en 5 octavos, un podcast donde aprendemos acerca de la tradición musical latinoamericana, sus influencias, contexto histórico y sociopolítico, así como sus máximos exponentes y géneros musicales. Mi nombre es Daniela Zambrano y no queda más que pedirles que se pongan cómodos y disfruten de este interesante viaje a través de nuestra música. Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Latinoamérica en 5 octavos. Hoy quiero hablarles de un género musical muy lindo. Es el merengue venezolano. Venezuela es un mosaico de paisajes, de acentos, de rasgos y de sonidos. Sobre todo sonidos. Esos que pueden albergar al Caribe en sus ondas, pero también a las montañas andinas. Otros tantos que dibujan la inmensidad del Orinoco y el infinito horizonte de las sabanas. Es indudable que el capital creativo de los músicos venezolanos se ha movilizado incesablemente para producir géneros que sin duda roban el aliento. Qué lindo descubrir que algunos de estos son elementos diferenciadores de la idiosincrasia de un país tan culturalmente diverso. Bueno, uno de estos géneros es el merengue, como ya les dije, y no precisamente el que la mayoría conoce. El merengue venezolano data del siglo pasado y tiene un ritmo característico y muy atractivo. Es diferente al merengue de República Dominicana en todo, en el tempo, en el ritmo, en la instrumentación, en el contexto cultural y el desarrollo histórico, y se conoce con otros dos nombres. Se le puede llamar merengue caraqueño en referencia a su origen en la capital, Caracas, o merengue rucaneao, nombre en el que se hace referencia al rúcano, una mezcla que es para un postre popular a base de gelatina. Parece que este nombre se lo pusieron como para establecer una relación entre la textura del dulce y los sensuales movimientos que se usaban al bailar este ritmo. El auge de este género en Venezuela fue entre los años 20 y 40, los últimos años de un país rural que estaba bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez y que gradualmente fue pasando de basarse en la economía agropecuaria a la economía petrolera. Venezuela en ese momento se convirtió en el segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Pero bueno, volviendo al merengue, al principio estaba estrechamente relacionado con los maviles, unos locales populares de Caracas donde se bebía y se bailaba. Hay un personaje muy importante en la difusión de este género. Él es Luis Alfonso Larraín, uno de los precursores en la adaptación del merengue venezolano para formato de banda, quien le dio al género un impulso novedoso sin perder su tradición y lo convirtió en un género bailable. Su orquesta llegó a ser muy famosa. En la biografía musical de Larraín, escrita por Ángel Vicente Marcano, se puede apreciar a un músico apasionado, un bailarín, un intérprete y un compositor que además fue excelente promotor cultural. Buscó una manera ingeniosa para que la gente pudiente quisiera y aceptara el merengue. Esta lucha le tomó cierto tiempo hasta que finalmente logró su propósito. Fue un trabajo de hormiguita que, según él mismo narra en la biografía, implicó introducir los temas de a poco y explicar a la gente por qué es importante escuchar y bailar este género, del cual él ya tenía varias composiciones. Después de un tiempo, hasta en el country club era típico un merenguito. Tremendo trabajo de difusión hizo este señor con su orquesta. Ahora bien, si queremos hablar un poco de las raíces, podríamos decir que son un poco confusas. Isabel Aretz, la etnomusicóloga argentina que se casó con Luis Felipe Ramón y Rivera,
tiene un libro que se llama América Latina en su música, y ella comenta allí que como parte de sus investigaciones etnomusicológicas tuvo la oportunidad de revisar manuscritos redactados por clérigos españoles donde señalaban las sustituciones que debían hacer de bailes indígenas por otros hispanos, algunos de ellos vascos, como el zortzico. Es, según la autora, un ritmo que tiene influencia un poco discreta y tímida en la música venezolana, pero es un ritmo conocido que se basa en una métrica de 5 octavos, como el merengue. Así que se puede decir que este género impacta en la creación de este baile tan característico en Venezuela. Por otro lado, Rafael Salazar, en su libro Música Venezolana, sostiene que el merengue tiene su origen en el tanguillo andaluz. Si nos ponemos a pensar, estos dos investigadores refieren el origen del merengue a la música española. Pero Rafael Salazar también menciona a la fulía negra, un género folclórico afro-venezolano de la costa central. Sabemos pues que toda nuestra música está influenciada por esas dos vertientes, la española y la africana. Pero bueno, volviendo a la difusión, además de Luis Alfonso Larraín, existían en Caracas unos grupos que se llamaban Los Cañoneros, que en ellos también recayó la responsabilidad de la difusión del merengue. Eran grupos que caminaban por los barrios interpretando música tradicional y llamaban la atención de los oyentes disparando un cilindro de bambú, o lo que comúnmente llamamos trabuco, lleno como de una pólvora, de una mezcla explosiva, que por supuesto sonaba bastante duro. Y bueno, esta gente, cada vez que comenzaba una interpretación, llamaba la atención con su trabuco y todo el mundo salía a escucharlos y a bailar. Su instrumentación tradicional consistía en guitarra, cuatro, rayo, maracas y un instrumento melódico como una mandolina, una flauta, un violín o un clarinete. Además cantaban. Pero bueno, hay algo que hay que tener en cuenta con todo esto, y es que cuando el merengue se bailaba, la cifra indicadora era diferente a la que actualmente se conoce en el merengue venezolano. Para quienes no son músicos, la cifra indicadora es la medida de tiempo que tiene una obra y lo que, entre otros elementos, define el género. Entonces, existen dos métricas diferentes para el merengue venezolano, diferenciadas por su estructura de compás regular o irregular. La regular se utilizaba para los merengues compuestos como música bailable, y la irregular es más para el merengue venezolano como se concibe en la actualidad. Ok, pero tras el boom que tuvo en la década de 1940, la presencia de este estilo musical disminuyó considerablemente en un país cambiante y en proceso de modernización, como resultado de la creciente distribución de música extranjera grabada, que era muy accesible en la radio, así como los conciertos de artistas extranjeros que venían de gira. Sin embargo, durante la década de los 50, uno o dos merengues siguieron formando parte del repertorio de orquestas de baile como Billos Caracas Boys, que tocaban en toda clase de eventos sociales y especialmente en las celebraciones del Carnaval de Caracas. El merengue se ha incluido regularmente en el repertorio de los músicos con tendencias neofolclóricas, en conjuntos vocales como el Quinteto Contrapunto, de mediados de la década de los 60, y serenata guayanesa. ¿Quién no conoce serenata guayanesa? Así como en arreglos corales de principios de la década de los 70. Bueno, y ni hablar de los grupos que surgieron en la década de 1980, como Gurrufío, El Cuarteto, Raíces de Venezuela, que enaltecen día a día
este género y todos los géneros venezolanos con sus magníficas interpretaciones y composiciones. Hoy en día el merengue venezolano es más una música para escuchar que para bailar. Pero cómo no, si es interpretado por los más grandes músicos del país. Y las nuevas generaciones están haciendo propuestas arriesgadas y muy interesantes en las que proponen incluso la adaptación de temas del repertorio popular global al merengue. Y yo los quiero animar a que escuchen un disco maravilloso del artista Chipi Chacón, músico trompetista venezolano, que se llama Caracas 40. Es un disco en el que reúne varios temas del repertorio popular latinoamericano y los convierte al merengue venezolano. Es simplemente exquisito. Pueden ir a escucharlo en Spotify, en YouTube o donde quieran. Les dejo el enlace y se acercan así al merengue a través de temas muy conocidos que se les van a hacer muy familiares. Bueno, y la verdad es que este es un género fascinante. Yo confieso que el podcast se llama así porque es mi género favorito y me encanta saber que existen todavía compositores que hacen propuestas maravillosas en torno a este ritmo. En la descripción de este episodio les voy a dejar algunos temas para que escuchen y para que se familiaricen. De verdad que vale la pena porque es un género poco común y muy, pero muy atractivo al oído. Además que nuestros compositores les hacen unas letras increíbles que vale la pena escuchar. Recuerden que nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.